Empecemos por los números más dramáticos. El gobierno nacional dice que los homicidios de mujeres bajaron. Bueno, no se sabe bien cuánto dice que bajaron, porque en diciembre, pasado un año de esta gestión, Adorni decía esto. Los asesinatos de mujeres se redujeron en más de un 10% durante este año. Hace un año atrás funcionaba el, por suerte, extinto Ministerio de la Mujer, cuyo presupuesto actualizado a hoy serían unos aproximadamente 300.000 millones de pesos, unos 300 millones de dólares, redondeando números. Sin embargo, sin ese ministerio, sin ese gasto y sin ese peso en los bolsillos del contribuyente, se lograron bajar en más de un 10% los crímenes. No va que 3 meses más tarde, el 8M, el gobierno lanza un video muy provocador, pero ahí se ve que el número ya no le daba 10%, le daba el doble. Los delitos contra las mujeres aumentaron en vez de bajar y se llegó a registrar un récord de homicidios de mujeres. Mientras el gasto se disparaba, las soluciones reales no llegaban a las víctimas. En 2024, con la llegada del presidente Milei, se cerró el Ministerio de la Mujer y se eliminaron todas las áreas de género de los demás ministerios. Pero en vez de seguir subiendo, la violencia bajó. Según datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, los homicidios de mujeres cayeron un 20% en 2024, rompiendo una tendencia de años. Esto es porque el Estado Nacional ahora adopta una política que el que las hace las paga, castigando a los homicidas. Bueno, esto es directamente falso. A diferencia de lo que solemos subrayar en los casos de inseguridad que tienen como principal indicador la tasa de homicidios, mirar el número de femicidios no es un indicador riguroso para hablar de violencia de género y, por supuesto, no todo homicidio de una mujer es sinónimo de femicidio. Solo lo es cuando se da en un contexto de violencia de género. Dicho esto, la institución que registra los femicidios desde hace una década es la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia. Y lo hace en base a datos relevados por los poderes judiciales de las provincias. Es el dato más confiable. En esa estadística, todavía no conocemos el último dato que vendrá próximamente, pero en esa estadística los femicidios se mantienen casi estables desde 2014. Y es similar a los números de los países de la región, lo cual viene a decir que es un problema estructural que puede y que tiene que abordarse antes de esa instancia, porque esa instancia, ya sabemos, es la más extrema de la violencia machista. Lo que el gobierno no menciona, además del dato de dónde saca que bajaron los femicidios, en el video sí tira la de la Defensoría del Pueblo, en el primero no sabemos de dónde sale y tampoco sabemos de dónde saca eso la Defensoría del Pueblo. Lo que el gobierno no menciona es que la mayoría de las mujeres que viven en relaciones violentas no es asesinada, y ahí es donde se puede y se debe meter el Estado, o por lo menos intentarlo. Y hoy está más difícil que esas mujeres puedan encontrar ayuda porque este gobierno desmanteló programas y espacios de atención y encima el sistema de medición dejó de relevar la información de todo el país y se dejaron de publicar las estadísticas sobre la cantidad de denuncias. El informe, entonces, hay que basarse en otros datos, ¿no? Oficiales no hay. El informe hemisférico sobre la implementación de la Convención de Belén do Pará, justamente la convención que impulsa estas políticas, dice, leo textual: en términos generales, la falta de datos impide el desarrollo de políticas basadas en evidencia. Las políticas públicas que buscan mejorar el acceso a la justicia deben basarse en datos confiables y desagregados que permitan identificar patrones de violencia, comprender las barreras que enfrentan las mujeres en los sistemas judiciales y evaluar la efectividad de las medidas implementadas. La mayoría de los estados analizados no recopila ni publica esta información de manera adecuada, lo que limita la capacidad para diseñar y evaluar políticas efectivas y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones bajo la Convención de Belén do Pará. En los últimos años, las cifras nacionales y las porteñas compartían un dato, que es que la mitad de las mujeres había sufrido algún tipo de violencia de parte de alguna pareja. La mitad de las mujeres. También podríamos pensar en cuán efectivas eran las políticas que desmanteló esta gestión. Hay un informe de Chequeado que dice que era demasiado bajo el presupuesto que tenía el Ministerio de las Mujeres. Es uno de los que menos recursos tuvo en 2023. De 19 ministerios, estaba en el puesto 17,
con un 0,2% del total de gastos previstos para ese año. Los que tenían más presupuesto, trabajo, economía, educación. Quiere decir que el gobierno de Alberto Fernández ya ejercía políticas limitadas en esta materia. Y la ley 26.485 establece la obligación del Estado Nacional de generar un plan nacional de acción para el abordaje integral de las violencias por razones de género. Las cifras oficiales de la Argentina venían mostrando año tras año que solo 1 de cada 4 mujeres que sufre violencia busca asistencia, busca asesoramiento o llegó a denunciar. 1 de cada 4. Y por si a alguien que escucha le preocupa este asunto, como a los libertarios, se estima que en Argentina menos del 3% de todas las denuncias penales, no solamente las denuncias de género, todas las denuncias penales son falsas o infundadas. Menos del 3%. La cosa es que cada 35 horas una mujer es víctima de femicidio, y a veces pasa después de varias denuncias, es decir, de intentar que el Estado intervenga. ¿Y para qué sirven las políticas de género? Bueno, por empezar, en 2018 el 22% de las mujeres en la ciudad de Buenos Aires que vivieron violencia doméstica dijo haber buscado ayuda, 2018, y en 2023 lo hizo casi el 30%. Es decir, que 5 años después había más mujeres dispuestas a denunciar, no podemos decir más mujeres que sufren violencia. Pero uno se pregunta de qué sirve si el Estado no interviene de forma eficaz y entonces esa mujer termina muerta. Bueno, por eso la consigna del Estado es responsable, porque hay formas de intervención para prevenir hechos más graves que tienen que ver con la información, el asesoramiento, los recursos económicos, los refugios, la salida laboral, la contención social, la contención psicológica. El 3 de junio de 2015 se marchó por el hartazgo, se marchó por la impotencia que sentimos ante la noticia del femicidio de Kiara Páez, de 14 años, en Santa Fe, una chica embarazada que había salido con las amigas, se iba a encontrar con el pibe que después la mató. Pero la cosa era poner un punto a que nos estaban matando. Y ese problema estructural, ese drama social no terminó. Lo que sí pasó ese día o desde ahí fue que un poco, en algunos ámbitos, cambió cierto sentido común machista con el que convivíamos. Poquito. Y los pañuelos violetas sumados a los pañuelos verdes y la ley del aborto legal son todavía símbolos que recorren el mundo desde la Argentina. Entonces, bueno, los derechos se luchan, se defienden y toca una época de hacerlos valer. Acá seguimos porque no queremos ni una menos.